Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los entresijos de las series y películas que nos hacen suspirar, soñar y, a veces, hasta llorar. Hoy tenemos un tema que, estoy seguro, ha resonado profundamente en muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca la ficción turca. Vamos a sumergirnos en una de esas narrativas que nos dejan sin aliento, que exploran las profundidades del amor y el sacrificio, y que nos hacen reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la persona que amamos. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de ***, el sacrificio de Kerem por Hande, un amor recíproco que conmueve ***. Así es, prepárense para un viaje emocional porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto y cada sacrificio que Kerem hizo por Hande, y la forma en que este amor fue, sin duda, recíproco y verdaderamente conmovedor. Antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles algo muy importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestras recomendaciones y todas las historias que traemos para ustedes semana tras semana. Además, al suscribirse, nos apoyan un montón y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Así que, denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. No se trata solo de un clic, se trata de formar parte de una comunidad que comparte la misma pasión por las narrativas que nos mueven por dentro. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Kerem y Hande es una de esas que se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria. No es solo una historia de amor, es una saga de superación, de decisiones difíciles y, sobre todo, de un vínculo inquebrantable que se forjó en medio de las adversidades. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron en la pantalla, quedó claro que lo suyo no sería un romance sencillo, de esos que vemos todos los días. Estaba escrito en las estrellas, o más bien, en los guiones de la ficción turca, que su amor sería puesto a prueba de formas inimaginables. Cuando pensamos en Kerem, pensamos en un hombre capaz de mover montañas por la mujer que ama. Su determinación, su valentía y su lealtad son rasgos que lo definen. Y cuando pensamos en Hande, vemos a una mujer que, a su manera, también demostró una fortaleza y un amor que complementaban a la perfección la entrega de Kerem. Ella no es una damisela en apuros que espera ser rescatada, es una mujer con sus propios conflictos, sus miedos y sus luchas internas, pero cuyo amor por Kerem la impulsa a superar sus propias barreras. Desde el principio, su relación no fue un camino de rosas. Estuvieron marcados por obstáculos, malentendidos y circunstancias que amenazaban con separarlos constantemente. Fueron las intrigas de otros, las presiones familiares, los malentendidos forzados y las propias inseguridades de los personajes las que pusieron a prueba su conexión. Pero justo ahí, en ese crisol de dificultades, es donde su amor se hizo más fuerte, más auténtico. Cada vez que las fuerzas externas intentaban derribarlos, ellos se aferraban el uno al otro con una tenacidad admirable, demostrando que su vínculo era más fuerte que cualquier adversidad. El sacrificio de Kerem es quizás el pilar central de esta narrativa. No fue un sacrificio impulsivo, de esos que se hacen en un arrebato de pasión y que se olvidan al día siguiente. Fueron decisiones meditadas, dolorosas a veces, pero siempre con Hande como el faro que guiaba sus acciones. Pensemos en esos momentos en que tuvo que renunciar a sus propios sueños, a sus aspiraciones personales, para asegurar el bienestar y la felicidad de Hande. Hubo ocasiones en las que poner la seguridad de ella por encima de la suya propia implicaba un costo personal inmenso, y Kerem, sin dudarlo, asumió ese costo. No se trataba de ser un mártir, sino de demostrar un amor tan profundo que la propia felicidad del otro se convertía en su propia razón de ser. ¿Se acuerdan de cuando Kerem tuvo que tomar la difícil decisión de distanciarse temporalmente de Hande para protegerla de una amenaza inminente? No fue un alejamiento por falta de amor, sino por un amor tan abrumador que lo obligaba a tomar medidas drásticas. Puso en riesgo su propia reputación,
su tranquilidad e incluso su libertad, todo para asegurar que Ande estuviera a salvo de aquellos que querían hacerle daño. Ese tipo de actos, que trascienden la simple declaración de amor, son los que elevan su relación a otro nivel. Kerem entendía que amar a Ande significaba también protegerla, incluso de sí misma en ocasiones, y guiarla hacia un futuro mejor, sin importar lo que le costara. Sus sacrificios no eran por obligación, sino por una convicción profunda de que Ande merecía una vida plena y feliz, incluso si eso significaba que él tuviera que sacrificar su propia dicha en el proceso. Más allá de ese ejemplo, hubo innumerables momentos en los que Kerem puso las necesidades de Ande por delante de las suyas. Renunció a oportunidades laborales que lo habrían catapultado a un futuro prometedor, todo porque Ande necesitaba su apoyo incondicional en ese momento crucial de su vida. Vendió objetos de gran valor sentimental para él, bienes que representaban parte de su historia, para saldar deudas que Ande había contraído sin saber la magnitud del peligro. Cada renuncia, cada pérdida personal, era un testimonio silencioso de la profundidad de su amor. Era un amor que no pedía nada a cambio, un amor que se sentía realizado simplemente al ver a Ande prosperar y ser feliz. Y este amor, este sacrificio, no fue unilateral. La reciprocidad en el amor entre Kerem y Ande es lo que hace que esta historia sea tan poderosa y tan inspiradora. No se trataba de que Kerem diera y Ande recibiera, sino de un intercambio profundo y constante de afecto, apoyo y comprensión. Ande, a pesar de las dificultades que ella misma pudiera estar atravesando, siempre estuvo ahí para Kerem. Su apoyo moral, su fe inquebrantable en él, fueron a menudo el ancla que lo mantenía firme en sus decisiones y en los momentos de mayor desesperación. Ella no solo admiraba sus sacrificios, sino que también luchaba a su lado, le ofrecía su perspectiva, y lo animaba a no perder la esperanza. Recuerden cuando Kerem se enfrentó a una crisis de confianza en sí mismo, dudando de su capacidad para proteger a Ande de las maquinaciones de sus enemigos, fue Ande quien, con una serenidad y una fuerza interior admirables, se plantó frente a él y le recordó quién era, quiénes eran como pareja y por qué su amor valía la pena luchar. Ella lo defendió ante terceros que intentaban desprestigiarlo o sembrar dudas sobre sus intenciones, demostrando una lealtad inquebrantable. Lo consoló en momentos de duda y debilidad, no con palabras vacías, sino con gestos de apoyo genuino y una fe que nunca flaqueó. Le recordó que juntos eran invencibles, que su unión era su mayor fortaleza. Esa conexión, esa sensación de que ambos estaban en las trincheras juntos, luchando por su amor y por su futuro, es lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Ande no era una víctima pasiva de los sacrificios de Kerem, sino una compañera activa que demostraba su amor de maneras igualmente significativas, a menudo enfrentando sus propios miedos para estar a su lado. La forma en que sus personalidades se complementaban también jugó un papel crucial en la fortaleza de su relación. Kerem, quizás más impulsivo o proactivo en la toma de decisiones arriesgadas, encontraba en Ande la calma, la reflexión y la visión a largo plazo. Ella era su ancla en medio de la tormenta, su voz de la razón cuando las emociones amenazaban con desbordarse. Y Ande, a veces más reservada o cautelosa, se sentía fortalecida por la determinación y la valentía de Kerem. Él la impulsaba a salir de su zona de confort, a enfrentar sus miedos y a luchar por lo que creía. Era un equilibrio perfecto, una simbiosis que les permitía enfrentar juntos cualquier desafío. Sus diálogos, a menudo cargados de emoción y entendimiento mutuo, reflejaban esta profunda conexión. No necesitaban grandes gestos para demostrarse su amor, a menudo, una mirada, un abrazo, una palabra de aliento, eran suficientes para reafirmar el lazo que los unía. Había una comunicación tácita, una comprensión que trascendía las palabras, y eso es la esencia de un amor verdadero. Además, es importante destacar cómo su amor evolucionó a lo largo de la serie. No se quedaron estancados en una etapa romántica inicial, sino que su relación maduró, se profundizó, y se fortaleció con cada prueba superada.
Vimos a Kerem aprender de Ande, a ser más paciente, a comprender la importancia de la empatía y la comunicación. Y a Ande crecer gracias a la influencia de Kerem, a ser más valiente, a confiar más en sí misma y a no tener miedo de expresar sus sentimientos. Ese crecimiento conjunto es una señal inequívoca de un amor verdadero y saludable, uno que impulsa a ambos a ser mejores personas, no solo individualmente, sino también como pareja. Su amor no era estático, era dinámico, en constante aprendizaje y adaptación. Y, por supuesto, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrollaba su historia. Las presiones externas, los secretos familiares, las intrigas, las traiciones, todo ello añadía capas de complejidad a su relación. A menudo, parecían estar luchando contra un mundo entero que conspiraba para separarlos. Pero, a pesar de todo, su amor se mantuvo como un faro de esperanza, una constante en un mundo a menudo caótico. Cada vez que parecía que las cosas iban a desmoronarse, que la adversidad era insuperable, Kerem y Ande encontraban la manera de aferrarse el uno al otro y seguir adelante. Su amor se convirtió en un refugio, un lugar seguro donde podían ser ellos mismos y encontrar la fuerza para enfrentar lo que viniera. En resumen, el sacrificio de Kerem por Ande no fue solo un acto heroico aislado, sino una manifestación constante de un amor profundo y comprometido. Fue un amor que se expresó a través de acciones, de renuncias y de una dedicación inquebrantable. Y la reciprocidad de Ande no fue una mera respuesta a los actos de Kerem, sino una demostración de un amor igualmente fuerte y valiente, un amor que se basaba en la confianza, el apoyo mutuo y la lucha conjunta. Juntos, crearon una historia de amor que trasciende las pantallas, una que nos enseña sobre la importancia de la entrega, la lealtad y la fuerza que se encuentra en un vínculo verdadero. Es un amor que conmueve porque es real en su imperfección, porque se enfrenta a las pruebas con una valentía inspiradora, y porque, a pesar de todo, prevalece. Nos muestra que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona adecuada, sino también construir juntos, superar juntos y sacrificarse, cuando es necesario, por el bien del otro y de la relación. Y con esta profunda reflexión sobre Kerem y Ande, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos explorado los sacrificios que Kerem hizo por Ande, demostrando un amor incondicional, y hemos resaltado la hermosa reciprocidad de Ande, que hizo que este amor fuera verdaderamente especial y conmovedor. Hemos visto cómo su vínculo se fortaleció a través de las adversidades, cómo sus personalidades se complementaron a la perfección, y cómo su amor evolucionó, dejando una marca imborrable en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Su presencia y su apoyo significan el mundo para nosotros. Son ustedes quienes dan vida a este canal, quienes nos motivan a seguir buscando y compartiendo estas historias tan especiales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué momento del sacrificio de Kerem les impactó más y por qué? ¿Qué gesto de Ande les pareció más conmovedor y demostró la fuerza de su amor? ¿Hay algún otro aspecto de su relación que les gustaría que analizáramos más a fondo? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus momentos favoritos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque son sus voces las que enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transmitido algo especial, si les ha tocado la fibra sensible, por favor, no olviden darle un gran like. Su me gusta nos ayuda a que el canal crezca, a que llegue a más amantes de las historias como ustedes, y a que podamos seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de estas narrativas y que seguramente se sentirán identificados con la historia de Kerem y Ande. Hagamos que esta comunidad crezca. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es el mejor cumplido que nos pueden hacer y la mejor forma de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchas más historias por desentrañar y análisis por compartir. Gracias de nuevo por su tiempo y su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones, más análisis y más historias que nos harán suspirar. Hasta pronto.